Ok, ahí está. Capítulo 14, párrafo 3. No terminamos acerca de este punto de 8 expresiones, dice su pregunta, acerca, párrafo 3, acerca, no, el 2 lo acabamos, sí, sí. El párrafo 3 acerca de que esta fe se debilita en algún momento. Bueno, ahí puse una marca, chéquenlo ustedes, no sea que sí me esté equivocando. Ah, pero esa es la pregunta. El párrafo es el párrafo 3, esa es la respuesta. ¿Sale? Ok, entonces estábamos analizando esas expresiones. Esta fe permanece aún en las adversidades, como el ejemplo que nos pone aquí de Abraham en Romanos 4. A él se le prometió que iba a tener un hijo, a Sara, pero la matriz de Sara ya estaba seca. Entonces, esa es la fe. Abraham permaneció en esa esperanza de que Dios me va a dar un hijo. ¿Cómo le va a hacer? No lo sé, pero Dios dijo. Y si Dios dice que tú eres su hijo y dice la escritura que vivas como hijo o hija amada, tú puedes decir lo mismo que Abraham. Pues no sé cómo le vas a hacer, Señor, porque el día de hoy mira mis errores. Si Dios dice tú eres santo, si Dios dice, salud, has sido justificado y de pronto alguien te pregunta, ¿y qué es la justificación? Y dice, Señor, por favor, enséñame. Pues Dios te va a enseñar, Dios te está enseñando. Es Dios quien hace ese cambio. Abraham permaneció en esa fe, no dudó, dice, por incredulidad la promesa que Dios le había dado, se fortaleció en fe dándole gloria, plenamente convencido. No sé si recuerde que hay 3 elementos que hemos estado hablando acerca de esta fe salvadora. El primero habla de conocer el Evangelio, conocer qué hizo Dios por nosotros en Cristo Jesús. El segundo elemento es convicción y es lo que está mencionando aquí, plenamente convencido de que el Evangelio es la verdad de Dios, no es un invento humano. Y el tercer elemento es confío completamente, mi vida, mi fe la pongo en Cristo completamente para salvación. Así que es una fe práctica, ¿sale? Y aquí vemos a Abraham plenamente convencido de que Dios no miente. Y de hecho Hebreos dice que Dios juró, ya lo leímos. Ahora, ¿por qué nuestra fe permanece en medio de adversidades o de pruebas difíciles? ¿Por qué ha de permanecer? Ok, sí, sí, por su espíritu, sí, pero hay una obra sacerdotal a favor de nosotros y el Señor está a la diestra intercediendo por nosotros, ¿sí? Y por esa intercesión no nos perdemos, por la obra de Cristo no nos perdemos, o sea, no perdemos la salvación, no se pierde esta fe permanece, ¿sí? Esa intercesión asegura, el sacrificio de Cristo asegura la salvación y asegura que el justo vivirá por fe, a pesar de sus tropiezos. Y el punto 3, hasta aquí quise retomar párrafo 3.3, consecuentemente, aunque muchas veces sea atacada, ¿alguien trae su confesión? El párrafo 3, para que, por si alguien de pronto dice, ¿de qué estamos hablando? De la confesión de fe. Capítulo 14, el punto 3, esta fe, aunque sean de un nivel diferente y pueda ser débil o fuerte, es sin embargo aún en su nivel más bajo, diferente a su clase y naturaleza, como lo es toda otra gracia salvadora, de la fe y la gracia común de aquellos creyentes que solo son por un tiempo. Eso lo dejamos al final, ¿sale? Y consecuentemente, aunque muchas veces sea atacada y debilitada, resulta sin embargo victoriosa. Ese es el punto que vamos
a analizar desde este momento, creciendo en muchos hasta obtener la completa seguridad. Creciendo a través de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de la fe. Yo les mencionaba la semana anterior que este párrafo lo podíamos dividir en la diferencia que hay entre la fe espiritual que le es dada a todos los que están en Cristo y la fe natural que la tienen todos aquellos que no tienen vida espiritual. Y estamos analizando expresiones de esta fe, gracias, espiritual. Y esta es una más. Esta fe permanece a pesar de los ataques del maligno. O sea, si alguien está en Cristo, la Biblia dice que está declarado enemigo de Satanás. Hay personas que cuando oyen esto sin el Evangelio dicen, entonces mejor me voy, me evito problemas con Satanás. Pero quiero decirles que si alguien dice eso, significa, y realmente se retira de la Biblia, de Cristo, significa que tal vez no tenga vida espiritual. Porque es peor vivir en la paternidad del diablo que siendo su enemigo. Y no es opcional para el hombre natural. La mujer natural, si no es hijo de Dios, Romanos 8 dice Jesús, es hijo del diablo, aunque haya nacido descendiente de Abraham. Entonces, hay ataques, tenemos un enemigo, y dijo Jesús un ejemplo a Pedro. Pedro, Satanás los pidió a todos ustedes para zarandearlos como al trigo, pero no te preocupes, Pedro, yo ya oré a mi Padre, ahí está la intercesión, para que tu fe, ¿qué? No falte. No es una oración para que Satanás no te sacuda. Por favor, el cristianismo implica batallas. Pero aquí Jesús dice, y en esa batalla yo he orado para que en tu dolor, en tu tristeza, en tu pérdida, en tu enfermedad, no falte tu fe. Lo soportes. Y luego dice, cuando ya hayas regresado, dice Biblia de las Américas, fortalece a tus hermanos. ¿Qué significa? Que esta fe va a ser golpeada en los creyentes, pero va a permanecer y al final te vas a levantar otra vez. ¿Porque tienes mucho poder? No, porque Él te levanta y porque Él está intercediendo por ti. Entonces eso es muy importante. No dependes de ti mismo para decir, mira, Señor, todo lo que hago para tu iglesia. No, es que Él está intercediendo por ti. ¿Sí? ¿Sí? Aún aunque estés en el hospital y te dijeron que te vas a morir mañana. Ay, hermano, no diga eso. Pues es que todos nos vamos a morir. Pero ahorita no, tú no sabes cuándo. ¿Sabes cuando me programan un parto, ¿no? Nace mañana. ¿Quién sabe por qué no nació? Si dijeron que tal día nacía, pero no es Es que Dios decide la hora, el día y el lugar. Aunque tú digas, es que yo programé en tal lugar, a tales horas, tal día, y mira, es Dios. ¿Sí? Entonces, esta fe va madurando incluso en las adversidades, aún en los ataques del diablo. Va madurando esta fe. Se convierte en un escudo de protección para nuestra vida cuando va madurando. Tanto que dices, ok, estoy pasando por esto, estoy enfrentando esto, pero ¿qué dice la Escritura? Señor, yo te creo a ti. Yo te creo a ti. Va madurando. Tenemos que pasar pruebas por muchos problemas y dificultades. Sí. Él dice, pero alégrate. Sí, exactamente. Alégrate, dice, pero cuando Cristo aparezca, toda esa prueba que pasaste va a ser recompensada. Sí. Sí, entonces sonrían, por favor. Quiten esa cara.
de cómo he sufrido. Sí, ¿y qué? Sí. Efesios 6:16, Biblia de las Américas, tomen el escudo de la fe, con el cual podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. ¿Quién puede hacer esto? ¿Los brujos? No, los hijos de Dios. Tomen el escudo de la fe, o sea, se convierte en un escudo no que protege una parte de ti, protege todo tu ser. Entonces, qué importante, mis hermanos, que consideremos estas expresiones de esta fe verdadera. Esta fe nos capacita para enfrentar y vencer el pecado del mundo y guardar los mandamientos de Dios, lo que dice el capítulo 13 de la santificación. ¿Sí? Esta fe te capacita para que tú en un momento dado, ante un pecado que antes te agradaba, tú digas, no, ¿sabes qué? Oye, sí, sí, pero no. Gracias a Dios ha hecho Él este cambio en mi vida. O cuando personas que están acostumbradas a pelear contigo, no, ¿sabes qué? Mira, hay que arreglar esto. Y hasta se quedan así ¿de qué? O sea, tú a veces, ¿sabe que a veces una mujer molesta casada? Porque esto pasa en las casas. No. Es broma, perdón, es broma. A veces quieren que se dé el enfrentamiento. De sangre me dicen que no saben qué me pasó. Por ahora, tú eres la que perdonas todo. Te hacen y perdonas. Sí. Así debe de ser, no guardar eso en tu corazón. Te enfermas si te quedas resentido. Y fíjese el engaño del enojo. Como estoy bien enojado, estoy hiriendo con el que me enojé, lo estoy lastimando. Y el otro ni en cuenta. Te estás lastimando tú, te estás haciendo daño. Y por eso, bueno, es parte de lo que nos permite el Señor enfrentar nuestro pecado. Primera de Juan 5:3, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Qué significa? Que si tú amas a Dios, guardas sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no te hacen daño, te hacen bien. Porque todo lo que es nacido de Dios, o todo el que ha nacido de Dios, según Juan 3, Jesús explicándole a Nicodemo, vence al mundo. O sea, no se refiere que venzas, no sé, el que quieras ir, no sé, a un evento donde no hay algo pecaminoso. Se refiere a todo aquello, cuando dice mundo, en este caso, en este contexto, se refiere a todo aquello que las personas que no conocen a Dios practican y que es ofensivo ante los ojos de Dios. O sea, no se refiere a que de pronto no vayas al restaurante X porque ahí pues tienen los budas, tienen los magueyes o como que ponen ahí, no, las ávilas. O sea, que tú digas, ay no, y hasta digas, Señor, me protejo porque he oído esas expresiones, lo cual no es bíblico. Me protejo con la sangre de Cristo. Eso no es bíblico, por favor. O sea, y no se refiere que de esa manera vences el mundo. No, no, no. Es algo interno que de pronto tú tienes en tu naturaleza caída el deseo de hacer algo malo y ves que las personas que no conocen a Dios lo practican y tú dices, yo no voy a hacer lo mismo, porque está el Espíritu y porque esta fe va madurando y vences ese deseo pecaminoso. No es que te obliguen, es que el pastor ya te convenció. No, 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 no. ¿Por qué? Te lo prohíbe tu religión. No, no. Y esta es nuestra victoria que vence al mundo, nuestra fe dada por el Espíritu. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, los creyentes, los que han nacido de nuevo, los que están en Cristo. Punto 4, párrafo 3. Crece en muchos hasta obtener la completa seguridad. O sea, hay personas en las congregaciones que no tienen la seguridad de la salvación. Eso lo vamos a ver más adelante también en otro capítulo. Pero en este caso, crece tanto en nosotros que cuando alguien te dice, ten cuidado porque la salvación se pierde. Tú dices, no, no se pierde, porque conoces el texto bíblico, ¿sí o no? Díganme uno.
Dígame un texto. Una hermana le comentó, es que yo no tengo las lenguas, y tú sí las tienes, y me dijo, yo las tengo, dice, porque yo sí me aplico, y tú me tienes envidia, por eso no las tienes. Yo me quedé así, qué bueno. Sí, está bien. Está bien. Sí. La lengua, pero bien larga. No. Ok. Bueno, por ahí he oído, ¿no? Que luego dicen, no tengo el don de lenguas, pero hay gente que tiene una lengua, que es un don. Ok. En este caso, ya hasta se me olvidó que estaba diciéndoles. Ya ven para qué me sacan del tema. Obtenemos la completa seguridad, o sea, les pregunté un texto. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cuál es la cita? No me vaya a decir su cita romántica, por favor. Romanos 5, por favor, ¿sí? Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Ok, Salmo 119, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Normalmente sabemos que Dios nos guarda y que podemos confiar en su palabra, nos digan lo que nos digan en medio de las dudas, incluso de tus propios errores o fallas. Hebreos 6 nos habla, Nueva Biblia de las Américas también, cada uno de ustedes, creyentes, muestre la misma solicitud hasta el fin, la misma fe hasta el fin, si son creyentes, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, ¿sí? Hay personas en las congregaciones que les falta seguridad en la salvación, seguridad de soy justificado, seguridad de soy salvo, seguridad en soy hijo de Dios, seguridad en ya nací de nuevo. El texto nos va a ayudar a tener esa seguridad de que ya somos hijos, y la fe creciente en ese texto va a hacer que andemos en este mundo con seguridad. Incluso, ya yo sé que no les agrada el tema, vas a morir con esperanza. No somos, 1 Tesalonicenses 4, como los que no tienen esperanza en la muerte física. Sí, no estoy hablando de la muerte, esa imagen, ¿verdad? Que muchos, para que no se confunda, por favor, aún al morir físicamente, morimos con esperanza de la resurrección de los muertos, ¿sale? Entonces, tenemos la seguridad a fin de que no sean perezosos. Esa seguridad de la salvación va a crecer cuando empecemos a practicar los mandamientos. Dice, no seas perezoso, imiten a los que mediante la fe, la paciencia heredan las promesas. Imita a aquellos que están creciendo en su obediencia a Cristo, ¿sí? Sin caer en la idolatría, por favor. ¿A quién debemos imitar principalmente? A Cristo. Hebreos 22, nos podemos acercar con seguridad a la presencia de Dios, sabiendo que con un corazón sincero y certidumbre de fe, seguridad de que Él nos ha llamado por medio de Cristo. Y bueno, perdónenme que no lea todo. Mantengan firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Dios te ha llamado. Dios te ha llamado. Acércate a Dios. No te puedes limitar únicamente a la instrucción del que está dirigiendo. O sea, tú acércate a Dios. Señor, aquí estoy, mírame. Tú sabes lo que he vivido. No tenía ganas de venir. Me duele la cabeza, tal vez no escuche tu palabra. Ayúdame con tu espíritu. Acércate tú. Y no nada más hagas, levante sus manos. Ay, pastor, no sea que me duele la cabeza. O sea, ahí te están acercando. No, tú acércate con confianza. Él es tu Padre. Si tú estás en Cristo, Él es tu Padre. No nada más siga las instrucciones de la persona que está enfrente, lo cual no está mal, pero no te limites a eso. Por favor. Párrafo 3.5. A través de Cristo, otra expresión, quien es tanto el autor y consumador de nuestra fe. Es decir, yo lo escribí de esta manera, esta fe
nos capacita para poner nuestra confianza en Cristo, nuestra mirada en Cristo, no importa lo que estemos viviendo, no importa en lo que estés sirviendo, no importa las situaciones que estés viviendo en casa, en tu trabajo, no importa. ¿Tu mirada está en quién? En Cristo. La fe salvadora descansa poniendo su mirada en Cristo, porque si pones tu mirada en ti, peligro. Vas a ver tus errores y tarde o temprano te vas a cansar y vas a decir, no, esto no funciona. Estos pastores no funcionan, ya me voy. Y Pablo pregunta acerca de sus hermanos judíos, de hermanos de raza, que no están en Cristo, y dice, Señor, o le dice más bien a los judíos, perdón, ¿acaso la palabra ha fallado? ¿Y usted qué opina? No. Dice Pablo, no, la palabra no falla. Lo que pasa que debes reflexionar en tu actitud y debes pedirle a Dios, llámame, hazme partícipe de esta gracia. Porque si tu condición es natural, todo esto para ti es una locura. O para tus hijos. O sea, ¿y vamos a leer más, mamá? Sí, mijo. ¿Y por qué? Explícale y no te enojes. Ok. Muy bien, nuestra mirada está puesta en Cristo, Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No te limites a decir, ay, es que como que el pastor, como que la alabanza, como que el lugar está feíto, ¿no? O sea, ¿en qué estás poniendo tu mirada? Sí, o como que me veo gordito y por eso los hermanos no me saludan, porque eso está muy de moda, el fitness, ¿no? Ok, pon la mirada en Cristo, Él es quien nos ha concedido esta fe. Párrafo 3, un pequeño repaso, afirma la seguridad de la salvación, lo vamos a ver en otro capítulo, a todos los que estamos en Cristo. ¿Por qué los hermanos escriben esto? El catolicismo romano, 1545-1563, en el concilio de Trento, la contrarreforma, ellos niegan la seguridad de la salvación y dicen, si alguno se atreve a decir que tiene la salvación con seguridad, sea anatema de el catolicismo romano. O sea, para ellos, si nosotros afirmamos y decimos, tenemos la seguridad de la salvación por la fe en Cristo, ellos dicen, para nosotros tú eres anatema. O sea, tú estás maldito del catolicismo romano. Ah, ¿y qué dice la Biblia? ¿Lo debo de aceptar? No, la Escritura dice que tenemos la seguridad de la salvación, participando de la obediencia en sus mandamientos. Y Dios maldice en el libro de Gálatas a aquellos que quieren o pretenden guardar mandamientos para salvarse. ¿No los confundo? Es decir, los mandamientos, el guardarlos es el resultado de haber nacido de nuevo, pero no es con el fin de ganar la salvación. ¿Sale? Ahora, este punto lo dejé al final, fe natural, la fe que no es dada por el Espíritu de Dios, fe temporal, creen por un tiempo en Cristo, en la palabra, en la iglesia, creen por un tiempo en el Evangelio, pero esa fe es natural, es la misma fe que aplican algunos a sus imágenes. Es la misma fe que aplican algunos a sí mismos, de yo lo puedo lograr. Es la misma fe que de pronto aplican algunos a sus amuletos, a sus pirámides, a sus budas, a la filosofía de vida. Hay gente fanática en filosofías de vida. El feminismo extremo, el machismo extremo, movimiento LGBT. Son idólatras de esos movimientos. Esa fe,
O sea, ellos dicen, y yo confío acá en mis hermanos X. Esa fe es del hombre natural. Y de pronto dicen, también creo en Cristo. O sea, es una fe natural. Cuando la fe es espiritual, echamos fuera todo y solo ponemos nuestra confianza en Cristo. O sea, nuestra fe está depositada únicamente en Cristo. Eso es diferente. ¿Sí notan? Ahora, en una imagen. Sí, exactamente. ¿Sí? O abren la Biblia y le ponen una veladora. Y dice, yo tengo fe. Y sí, tienen fe natural. Pero no es fe dada por el Espíritu. La fe dada por el Espíritu me lleva a que lea la Biblia, no solo que la abra y la como supersticioso, místico, la lea y digas, Dios me está hablando. Esa es la fe espiritual. Y no que la ponga como algo mágico para que saque las malas vibras. Por favor, entendamos la diferencia. Y esto está en el párrafo 3.2, solo que lo quise dejar al final. La fe y la gracia común de aquellos creyentes, entre comillas, que solo lo son por un tiempo. ¿A qué se refieren los reformadores al decir creyentes por un solo tiempo? Las personas que no están en Cristo. Y que si no nacen de nuevo. Una fe mental, ¿no? También, sí, positiva. ¿Sí? O sea, todo lo veo bueno y para que me vengan cosas buenas. Emocional, una fe emocional. Me gustó, estuvo bien, oraron por mí y aquí estoy. Pero cuando ya no oren, ya me voy. Ajá, ¿sí? Ahora, esas personas pueden nacer de nuevo. Si Dios los trae a esta vida espiritual. No está mal que estén en las congregaciones, de eso se trata. Pero tenemos que identificar, sobre todo, nuestra propia condición. Porque pudiéramos equivocarnos en señalar, de decir, Mari, tú no tienes vida espiritual. Pudiera equivocarme. Mari. Pero el único que sabe es Dios. Pero yo puedo dar evidencias. Y una evidencia, bueno, hay varias evidencias. Nos tardaríamos un rato, pero las vamos a ver más adelante. Pero una de ellas pudiera ser, dice Juan, amo a mis hermanos. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios que no veo, si no amo a mis hermanos que sí veo? ¿Sí? Refiero a la pregunta de la hermana, que si ahí entran los apóstatas. ¿Sí? Pero dijo que sí. Pero un apóstata no tardaría mucho tiempo en estar dentro de... Bueno, ahí no podemos determinarlo el tiempo, porque incluso anteriormente, en el siglo I, había maestros que se volvieron apóstatas, maestros dentro alrededor de los apóstoles, que renunciaron a su fe, y un ejemplo es Demas. ¿Sí? Entonces, hay personas como Judas también, que no tienen vida espiritual, pero andaban con Jesús. Pues eso es sorprendente, eso nos deja ver que el que convierte es Dios, el que llama es Dios, de ahí el llamamiento eficaz. En este caso, estas personas no tienen vida espiritual, pueden usar el nombre de Cristo, como dice Mateo 7, muchos me dirán, es que en tu nombre, Señor, expulsamos demonios. Y el Señor va a decir, es que no los conozco. No tienen vida espiritual. ¿Sí? No tienen al Espíritu de Dios. Creen algunas cosas de la Biblia y porque dicen, ay, esta está bonita, mira, yo creo en eso. Pero de pronto dice el Señor, arrepiéntete. Ay, ¿de qué? Su enfoque es terrenal, su fe se apaga si Dios no los sana. Hay personas en los hospitales orando
y por su familiar, y si no les salva la vida, jamás vuelven a pisar una congregación. Es la fe natural. Que Dios no lo quiso salvar. Yo le clamé, le ofrecí hasta mi vida, le dicen algunos. Le dije, mátame a mí y déjalo a ella, a él. Y no lo hizo, no me obedeció, y por eso ya no quiero saber nada. Es la fe natural. ¿Sí? Es la fe que demanda de Dios. La fe espiritual me lleva a servir a Dios. La fe natural me mueve a que yo le exija a Dios. Le reclamo, sí, me enojo. Y quiero que aquí se haga mi voluntad en mi casa, en mi matrimonio, en donde me congrego, en mi trabajo. ¿Por qué no me diste el aumento? Yo lo merezco y ve, se lo dieron a ese. Bueno, ya son muchos ejemplos. Sí. No tienen convicción de la verdad, no hay revelación de la verdad. Los 3 elementos que les mencioné hace rato. No hay revelación de la verdad del Evangelio. No hay convicción de la verdad del Evangelio. No depositan su fe en Cristo para todo. La Biblia lo identifica en Santiago como hombres vanos o mujeres vanas que no tienen obras, tienen una fe vana. Y no tienen obras de obediencia, no hacen la voluntad de Dios, lo mismo que los demonios. ¿Saben de Dios? ¿Conocen a Dios? Creen que Dios existe, pero jamás lo van a obedecer. ¿Sí? Santiago 2:19 nos dice acerca de personas que en teoría dicen, yo creo en Dios. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice, está bien. Pero también los demonios creen y hasta tiemblan, y tú ni tiemblas. O sea, como que a ti no te preocupa, aunque dices tener fe, está hablándole al hombre natural. Pero en este caso dice, más quieres saber, hombre vano natural, no nacido de nuevo, que la fe sin obras está muerta. O sea, tu fe es vana, lo mismo que tu condición. Y tu enfoque es vano, terrenal. Solo te preocupas de las cosas de la tierra. Ahora, ejemplos, Judas, Lucas 22:47. ¿Qué hizo Judas? Entregó a su maestro, porque creyó que tendría un bien mayor al entregarlo que al estar con Jesús. O sea, ¿para qué desaprovechar esta oportunidad si con este señor puedo ganar una buena lana? Y lo entregó, su maestro. Y así es el hombre vano, mujer vana, que tiene fe natural, es capaz de traicionar aún al que le enseña. ¿En la política hay traiciones? Entonces son hombres vanos. Aunque dicen que tienen fe y traen sus imágenes y van el 12 caminando desde Chiapas hasta el centro de la ciudad y al Tepeyac. Tienen fe, sí, pero vana, están muertos. Ahora, Simón el mago, Hechos 8, verso 20 al 23, él quiso, bueno, la escritura dice que creyó y se bautizó en la predicación de Felipe, y cuando llegaron los apóstoles y vieron todo lo que sucedía cuando oraban y venía el Espíritu, hablaban en lenguas, y entonces él dijo, a ver, espérenme, ¿cuánto cuesta eso? Yo quiero también hacer lo mismo como los apóstoles. ¿Se dan cuenta? Había creído en teoría, se había bautizado sin tener vida espiritual. ¿Habrá personas así en las congregaciones? No voltees. Piensa en ti, por favor. Reflexiona en ti. Porque este hombre estaba en amargura. Y una de las características cuando viene el Espíritu es que restaura. Y estaba preso, dice Pedro, estás preso, eres un esclavo, estás prisionero de tu amargura. Mateo 13, 20, 22 nos habla que la palabra, el Evangelio, la semilla de Dios, la cual produce una nueva vida, a veces cae en el camino, a veces entre las piedras, a veces entre los espinos,
representando estos terrenos el corazón humano, y algunas veces la semilla cae sobre buena tierra. Es decir, en toda prédica está sucediendo esto. En toda enseñanza bíblica está sucediendo esto. Para algunos, esta misma semilla poderosa que da vida espiritual, el Evangelio, la palabra de Dios, está cayendo en buena tierra y las personas están diciendo, ay Señor, gracias por tu palabra, ay gracias, me resolviste un problema que yo necesitaba una respuesta, gracias Señor, gracias porque me estás enfrentando con mi pecado, mientras otros están, ay este cuate, ¿se tiene que tardar 1 hora? Y otros, mamá, ya nos vamos a ir. ¿Y nos tenemos que tardar tanto? Y cada uno se está identificando porque Dios ve los pensamientos, qué clase de terreno es. Y otros, ay, es que debía haberme ido a trabajar, me hubiera ganado unos 500 pesos hoy, se pone bien buena la venta. Esos corazones los está describiendo Cristo. ¿Sí? O de pronto llegas a tu casa y te empiezan a hablar mal del evangelio y otra vez te fuiste a la iglesia y empiezas a enfrentar la persecución y de pronto dices, híjole, sí es cierto, a lo mejor ya no voy. A eso se refiere. Y los que son naturales no soportan esto, no soportan la prueba, que los molesten en su fe y cambian. Bueno, ahora voy a creer en Buda, así me van a aceptar. Ahora voy a creer en Guadalupe, para que ya no me digan nada. Y Cristo, bueno, lo pongo también ahí entre mis creencias. ¿Sí? Ok, lo tratan a Cristo porque no lo entienden, no les ha sido revelado, como un ídolo más. Pero cuando te es revelado dices, no, espérate, es el Hijo de Dios. Es el que vino a dar su vida sin pecado, en santidad, por mí, que soy un inmundo, un injusto, un inmoral. Hay una revelación ya, hay una convicción y hay una confianza. Ok, la fe natural se termina, es temporal, estas personas creen que se pueden salvar a sí mismos haciendo buenas obras, Romanos 10, 3 al 4, desconocen la justicia de Dios, no les ha sido revelada, que es por la fe en Cristo Jesús, y procuran establecer su propia justicia. ¿Cómo está eso? Es que inventan su propia forma de salvarse. ¿Sí? Yo creo que Dios se va a agradar que yo me vaya a Chalma. Y voy a añadir a mi salvación. Es un ejemplo, no es que yo lo esté diciendo. No sea que algunos empiecen, ¿cuándo nos vamos? Y tratan de, a través de esas cosas que inventan en su mente o que aprendieron de la sociedad, que aprendieron de la cultura, de la tradición, sin preguntarse, ¿y de dónde proviene eso? ¿A quién se le ocurrió que una caminata a Chalma le agrada a Dios? O al Tepeyac. O sea, la Biblia dice que por obras nadie se puede salvar. Están tratando de establecer su propia justicia. Están diciendo, ¿ya viste, Señor, cómo soy de justo? Y el Señor dice, pues tus obras de justicia son trapos inmundos para mí. ¿Y qué significa eso? Me dan asco. Yo no te estoy pidiendo eso. Lo abomina. Perdónalo. ¿Sí? ¿Levantaste tu mano? Ok. Entonces, no les ha sido revelada la justicia de Dios. ¿Cuál es? Que por la fe en Cristo tenemos perdón de pecados y somos justificados. Así que no permanecen en la palabra de Dios. Si dicen que creen en el Evangelio, no permanecen, no son verdaderos discípulos, no han sido libertados de la esclavitud del pecado. Juan 8:31. Había judíos que habían creído, ahí está la fe natural, en Cristo. Y les dijo Jesús, conociendo su condición natural, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos. Serán, todavía no son. Si permanecen en mi palabra, porque no permanecen, les está diciendo Jesús.
O sea, ustedes han oído cosas de mi palabra, pero ustedes no permanecen en mi palabra, no pueden. Y entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es decir, no son libres, les está diciendo a los descendientes de Abraham. Le respondieron los descendientes de Abraham: a ver, Jesús, tú estás mal. Y es lo mismo que dice el hombre natural. Cuando tú le predicas el evangelio, no, espérate, tú estás mal. Cuando nos dicen eso a nosotros, que predicamos fielmente el evangelio, le están diciendo, como esos judíos, directamente a Dios: Dios, tú estás mal. Yo ya sé cómo voy al cielo. No necesito que tú me digas. Y Jesús les dice: espérense, ustedes no son mis discípulos y ustedes no son libres, no tienen libertad espiritual. Ellos dijeron: espérate, Jesús, somos linaje de Abraham. Es como si alguien dijera: espérate, mis papás son pastores. Decía mi hermana, perdón, hermana, cuando fueron a predicarle a algunos testigos de Jehová, y le dijo: no, gracias, mi hermano es pastor. Es lo mismo que están respondiendo los judíos. Ella tal vez está confiando, escuche, que porque yo creo en Cristo, ella también tiene salvación. Y eso no es así. ¿Sí? Ellos estaban diciendo: como Abraham creyó y fue justificado, nosotros también, porque somos hijos. Eso se llama jactancia. Y habían creído, sí, pero su fe es natural, externa, temporal. Y le dijeron: somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Roma los tenía sometidos. Y en este caso, Jesús les dijo: todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Qué les está diciendo? Ustedes son esclavos. Si haces pecado, el esclavo del pecado nunca va a aceptar su condición frente a Dios. Cuando oye: eres un pecador, Elvia, arrepiéntete. El esclavo del pecado dice: usted no sabe lo bueno que yo soy. Pero la Escritura nos enseña que con una sola vez en toda tu vida, con un solo pecado, estás destituido de la gloria de Dios. Aunque hayas hecho muchas buenas obras, pero en Cristo, por la fe, tenemos el perdón de todos nuestros pecados. Esa es la justicia de Dios, por la fe en Cristo. Ahora, Primera de Juan 2:19, muchas personas, a nosotros nos entristecía mucho que en la Deportiva de Santa Cruz 150 personas confesaron a Cristo. ¿Y cuántos están aquí el día de hoy? Levante su mano. Ni uno. Pero creyeron, dijeron: yo creo en Cristo, confesaron a Cristo, nos dieron sus datos. Llamábamos a los teléfonos y está equivocado. Y hay personas que duran mucho tiempo en las congregaciones y dice Juan: salieron de entre nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos tienen la fe que nos ha sido dada a nosotros. ¿Tienen fe natural? Y vine porque Dios va a sanar a mi niño, porque Dios va a salvar mi matrimonio. Pero cuando vi que mi esposo no cambia, ya me voy. Dios no puede. Y mejor me divorcio, dicen algunos. Juan 2, 23, 24, estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. ¿Por qué creyeron? Por las señales que hacía.
Pero ¿cuál era la actitud de Jesús? ¿Por qué no se fiaba de ellos? Fe natural. No tenían vida espiritual, no eran pueblo de Dios. ¿Sí? Solo querían algo de Jesús. Un milagro, ¿sí? Y bueno, este ejercicio ya lo hemos hecho una y otra vez acerca de la confesión, de qué texto respalda de la confesión o qué párrafo y punto. Efesios 2.8, párrafo 1.1. Ok, reflexión. En vista del movimiento actual de salud, el movimiento actual de decláralo y es tuyo, entra en pacto con Dios, se refiere a este movimiento de salud, protección y riqueza. ¿Tiene límites esta fe? ¿Sí tiene límites? A ver, explíquenme sí, por qué y no por qué. Dejan de creer, ok. ¿Qué ibas a decir? ¿No? Es que siempre en esa fe se le pide a Dios algo y si te lo da, pues adelante, y si no te lo da, te vas. Ok, bueno, sí, en este movimiento de la prosperidad no tiene límites. ¿Por qué? Porque ellos dicen, enseñan que es suficiente declarar lo que tú necesitas o quieres para traerlo a la realidad. Y toman en cuenta que debido a que estamos en Cristo, y ahorita les voy a decir, bueno, espero nos dé tiempo, tenemos poder y autoridad para llamar las cosas que no son como si fuesen. No tiene límites, o sea, se puede hacer todo, cualquier cosa. Y dicen algunos representantes de estos movimientos que pueden incluso calmar huracanes, calmar tormentas. Incluso creen que pueden reprender al COVID. No tiene límites. Se puede hacer cualquier cosa. Dice uno. Ah, bueno, pero no sucede. Dice uno que anda por ahí actual. Sí. Dice que él puede intervenir tus finanzas. Ok. Que Activarlas. Activarlas, ¿no? Sí. Que ve al banco y tu cuenta ya está arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Y la gente dice amén. En ese contexto no tiene límites. ¿Sí? Como me dijiste, estás bien. Pero en ese contexto no tiene límites. ¿Sí? Entonces, ese es el movimiento. Esa fe no es la fe salvadora. Es fe del hombre natural. ¿Cómo se puede abusar de la fe? Por ejemplo, la luz del mundo. ¿De qué manera se ha cometido abusos? ¿Sí? Hay idolatría hacia la persona, hay ignorancia, abuso de poder. ¿Quién está encerrado ahorita? Nazón, por abusos, ¿sí? Porque ha hecho creer a la gente que Él es el ungido de Jehová, que Él es el que los va a llevar al cielo. Y sí, lo adora, sí, lo adora. Curioso, ¿no? ¿Mandé? Si fuera así, no haría lo que hizo. Si fuera así, ¿cómo? De que era el enviado de Dios. Bueno, el concepto del ungido de Jehová aplica solo para Cristo. Por favor. Y Él se lo aplica a sí mismo. ¿Sí? Y dice que por su intercesión y por su liderazgo, todos los que crean en Él van al cielo. Esas causas porque prosperan, porque son tan grandes. Pablo le dice a tesalonicenses que Dios manda un poder engañoso para atraer hacia ese movimiento personas que no tienen vida espiritual. Para hacer separación entre los que sí son y no son. ¿Sí? Ahora sí que vamos a ver más esos puntos.
La fe no debe ser ciega, advirtió una activista de Guadalajara que acompaña a sobrevivientes que están acusando a Nazón. Dice, cuando un líder se convierte en Dios, el peligro es absoluto. Cuidado. O sea, cuando los líderes hacen a las personas dependientes de él, ya es un peligro. No, tú dependes ¿de quién? De Dios, de Cristo y de su palabra. Yo también dependo de eso. Pero hay líderes que dicen, no, tú dependes de mí. Y debido a la ignorancia, sí. Ya. En Michoacán también la fe ha sido usada para dominar en la comunidad de la Nueva Jerusalén, fundada en 1973. El control religioso se transformó en una dictadura espiritual. El 6 de julio del 2012, los seguidores del autoproclamado obispo Papa Nabor, o sea, no es suficiente decir que soy cristiano, bueno, ni siquiera es cristiano, sino soy obispo. O sea, y otros dicen, no, yo soy arcángel. Otros dicen, no, yo soy apóstol. ¿Sí? La Escritura dice que somos servidores de Cristo. Pablo a los Corintios. Ok, y entonces nos dice, incendiaron la única escuela de la comunidad, la Vicente Guerrero, donde 200 niños trataban de recibir clase, y el ataque fue justificado porque Dios me dijo. Fue una revelación divina, y así son los abusos. El movimiento evangélico de la prosperidad usando la fe como en un contexto diferente al de la Biblia, ¿sí? Promovido más por el movimiento apostólico y profético. No digo que todo esté mal, todas estas personas, pero creo que la mayoría, sin señalar por completo a la condición de estas personas. Declara lo que quieres y va a venir a tu vida. Se dice o se enseña que el creyente ya no tiene problemas con el pecado porque Dios mora en él, y debido a que Dios mora en él puede hacer declaraciones positivas para hacerlas venir a su propia vida. Esta doctrina contradice la soberanía de Dios, contradice el decreto de Dios y la providencia de Dios, y vemos y se presenta al hombre como alguien que puede cambiar lo que Dios no quiere hacer. ¿Sí? Ejemplo, movimiento pentecostal, no señalo a todos, fue el mejor ambiente para este sincretismo, Essex William Kenyon, es uno de los representantes, 1867-1948, que estudió metafísica y enseñó que la muerte de Cristo restauró los derechos legales sobre el mundo espiritual, y todos los creyentes tienen derechos legales sobre el mundo espiritual, lo cual se manifiesta en el mundo material. Y así como Dios habló y llamó al mundo a la existencia en Génesis, ahora el creyente lleno del Espíritu puede hablar lo que desee y llamar a la existencia lo que desee. ¿Qué provoca en la fe natural? Necesito dinero. Necesito un avión. Y les pongo ejemplos pequeños. Un hombre se me acercó, y termino. Ejemplos pequeños, y hay ejemplos gigantescos, ¿no? Porque este hombre de pronto decía, es que ya mi avión tiene problemitas, necesito otro nuevo, ¿no? Algo similar a lo que les voy a narrar, lo cual es real. Un hombre me dice, oiga, ¿podemos hablar? Y cuando me dice así, porque lo veo pocas veces en el año, es porque quiere oír palabra de Dios. Le digo, sí. Me dice, fíjese que hayas asistido a algunas reuniones de una congregación de aquí, pero no me gustó. ¿Qué opina usted? No me gustó lo que enseñaron. ¿Qué enseñaron? Ve, hasta despertaron. Y en la palabra están. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué? Dice, y empezó a decir, hermanos, en la noche Dios me visitó. Y me habló y me dijo, fulano, el lugar donde se congregan ya le falta
pues aplanar y pintura y hacer algunos arreglos, dice, incluso los apunté, aquí está la lista. Y yo le dije, sí, señor, pero los recursos no nos alcanzan. Y él me dijo, ¿no conoces, no sabes quién soy yo? Sí, señor. Pues mañana en la reunión, todas las personas que van a estar ahí, mis hijos, van a cubrir estos gastos. Sí, señor. Así que, hermanos, yo solo les digo lo que Dios me dijo. Y el total es tanto. Y me dice, no sé si Dios lo está llamando a este hombre. Me dice, eso es manipulación, ¿no? Y le digo, sí. Le digo, sí. ¿Eso, Dios pide eso? Le digo, mira, Dios no está en contra de que se arregle un lugar. Pero eso es conforme a la generosidad, y le empiezo a narrar, mira la Biblia, Pablo a los Corintios, habla de las ofrendas, pero voluntarias, y eso es manipulación. Y normalmente esto creció mucho, se hizo fuerte en el movimiento pentecostal sin señalar a todos. Pero es común que oigas este tipo de enseñanzas. Dice, ¿verdad que eso no es de Dios? Digo, no. Y le digo, ¿sabes en qué debería ocuparse el púlpito? No, dígame. Y empiezo otra vez a hablarle del Evangelio. Esto es lo que está en peligro, las almas humanas. Todo aquel que muere sin Cristo, la Escritura dice que va a la condenación eterna, donde hay tormento. Y no quiero producir miedo y empiezo a narrarle del Evangelio. No es mi intención. Mi intención es decirte que en Cristo tenemos perdón y pasamos de muerte eterna a vida eterna. Pero necesitas saber que has pecado contra Dios y necesitas saber que Dios te llama al arrepentimiento. Y empezamos a hablar. Digo, en esto se deben ocupar los púlpitos. Me dice, ¿qué cree? Pues yo le dije pues a este pastor, porque me dice, ¿qué pasó? No ha sido. Dice, pero pues así no. Y dice, yo le dije, oye, tengo un familiar que me habla de la Escritura y algo sucede. Y me dice, y que le digo, ¿por qué no lo invitas a predicar? Hermanos, tenemos que entender que esta fe está centrada en Cristo. Esta fe está puesta en Él y va a permanecer, enfrentemos lo que tengamos que enfrentar. Y esta fe te permite identificar falsas enseñanzas. No el fin para que tú te apartes de esas personas y digas, no, tú eres vete de aquí, no, sino para que les hables del Evangelio. Se sabe que de unos años para acá, mucha iglesia reformada que gracias a Dios ha recibido la luz del Evangelio, está predicando el Evangelio a iglesia cristiana no reformada. Entonces, esa fe nos fue dada, esa fe es espiritual, esa fe está centrada en Cristo, esa fe va a permanecer, enfrentes lo que enfrentes, ¿sí? Y te va a ayudar a identificar incluso a los falsos maestros que hacen negocio, lucro, dice Judas, no el Iscariote. Judas, en su único libro que escribe en la Escritura, nos habla de los falsos maestros. Entonces tengamos en cuenta eso, ¿va?